Y hoy tenemos un capítulo un poquito más serio. Es un capítulo que pensamos que puede ser de mucha ayuda para todo el que se está planteando emigrar. Aquí le vamos a dar nuestra experiencia y esos tips, esos errores que no deben cometer antes de agarrar sus maletas llenos de sueños, de miedos. Que no des por hecho que todo te va a salir según tu plan. Siempre tienes que pensar que las cosas pueden cambiar. No creas que porque vienes a primer mundo A Europa. no existen estafas y no existen... Tienes que agarrar la virtud de ser latino, de todo. Aquí hay muchos carteristas, por ejemplo. A mí nunca en la vida me ha robado un carterista, pero es porque ya yo automáticamente vivo con la cartera aquí. No hay manera que a mí me roben. ¿Vale la pena emigrar? Mi respuesta inmediata es sí, porque hoy en día hemos logrado muchas cosas. Hay muchas oportunidades que nos ha dado este país, estamos muy agradecidos. Emigrar no es para todo el mundo, pero tienes que echarle pichón y saber que tienes ese objetivo. Tenemos muchos sueños, muchas metas y de esto se trata este podcast. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Entrena la Vida. Yo soy Alexander Gutso y mis compañeras Nala Lajoski. Y Vero, la mamá de la Hosky. Y hoy tenemos un capítulo un poquito más serio en comparación con los anteriores. Súper serio, estamos aquí riéndonos desde que empezamos. Si vieran antes de grabar, o sea, 3 años para empezar a grabar. Pero bueno, lo que pasa es que Nala, ella es la protagonista y aquí estamos. De hecho, vamos a mandarle un saludo a mi suegra. Otra vez está aquí con su pollo. O sea, es el juguete favorito de la vida. De su vida. Lo sí. ama, así que aquí está. Pero bueno. Si ya vieron el título, es un capítulo que pensamos que puede ser de mucha ayuda para todo el que se está planteando o quizás ya está sus planes corriendo de emigrar. En base a nuestra experiencia, queremos ayudar todo lo que se pueda. Literalmente es un capítulo que queremos brindarle toda la información que se pueda y que nació justamente de que un amigo mío, un buen amigo, justamente va a emigrar dentro de poco. Y las últimas semanas, meses hemos estado hablando mucho, me ha estado pidiendo mucha información. Ha bombardeado literalmente a Alexander de preguntas y Alex me dijo, ¿cuántas personas no estarán en su posición? Y capaz, en base a nuestra experiencia, que ya llevamos, ¿cuántos años aquí? 9 años. 9 años aquí, casi una década. Y también tuvimos esos nervios, ese miedo de irnos de nuestro país. ¿Y qué nos hubiese gustado saber? Que nos hubiesen dicho, que nos hubiesen aconsejado. Aquí le vamos a dar nuestra experiencia y esos tips, esos errores que no deben cometer antes de agarrar sus maletas llenos de sueños, de miedos. Y eso es lo que vamos a hacer en este capítulo. Sí, literalmente haciendo el guión, tratamos como de plantearnos y preguntarnos nosotros mismos toda la información que nos gustaría tener o nos hubiese gustado tener cuando emigramos e incluso la que llegamos a tener en su momento. Y bueno, aprovecho de enviarle un saludo a Franco y a su esposa, que siempre ven los capítulos y son en quienes están inspirados este capítulo. Así que tenemos varios segmentos. Uno es como que errores esenciales a no cometer. Sí, algunos tips y eso, Tips pero vamos principales, pero vamos a ir poco a poco. Sí, igual a mí me gustaría empezar este video diciéndoles a la gente que emigrar no es para todo el mundo. Totalmente de acuerdo. Porque hay que prepararse, hay que hacerlo en el momento indicado, porque a veces si lo haces en un momento en el que no estás preparado, no tienes no sé, todo de acorde, alineado, puedes pasar por un mal momento y tener que regresarte y todas las esperanzas, todos los sueños, todo lo que tenías se te derrumba y luego piensas que fue un error y en verdad fue que no fue en el momento indicado. Entonces capaz tienes que esperar que se alinee todo para dar ese gran paso. Porque supongamos que estás en una posición con un niño pequeño, por ejemplo, que es el caso de nuestro amigo. ¿Qué pasa? Si él estuviese haciendo un error de que se viene sin dinero, es que no puedes hacerlo porque tienes una responsabilidad que depende de ti. Eso sería un error completamente. Ahí emigrar no es para él 100%. Sí, de todas formas, para que se entienda mejor, vamos a ir A ir desarrollando el haciendo capítulo poco a poco, pero quédense con la idea de que no es para todo el mundo y que cada persona o cada familia tiene una situación distinta. Correcto. No es lo mismo quizás emigrar dos adultos mayores, profesionales, en plena edad laboral, donde seguramente se les haga más sencillo conseguir trabajo, que emigrar con 1 o 2 hijos, o ya una persona por encima de los 45 años que por muy preparada que esté,
a veces el mercado laboral es un poco más Que cerrado. buscan a personas jóvenes, No es lo correcto. mismo emigrar si tú eres descendencia de familiares con la nacionalidad donde piensas emigrar, porque a pesar de que nosotros estamos en España y es muy bien conocida la situación actual de Venezuela, que hay muchas personas que están siendo obligadas prácticamente a emigrar, queremos que este video sirva como de guía para todos. Exacto, Entonces, no es lo mismo emigrar a un lugar donde quizás tienes la nacionalidad por tus padres que emigrar sin nada de documentación. Entonces, correcto. vamos a ir desarrollándolo poco a poco. Vale, entonces vamos primero a iniciar de por qué nosotros decidimos emigrar. Bueno, en nuestro caso en particular fue porque nosotros nos fuimos en 2016, que fue uno de los años más difíciles en Venezuela, pero sí es cierto que el plan ya venía desde antes, de 2014 más o menos, Ujú. y en Venezuela prácticamente un sinnúmero de venezolanos se ha visto obligado a emigrar por la situación del País. país, inseguridad, el no tener ese futuro quizás con el que tú soñabas o el poder desarrollar tu carrera. Ese fue nuestro caso en particular, que éramos dos personas que habíamos estudiado a nivel universitario, teníamos muchos planes a futuro y no los veíamos capaces de desarrollar en Venezuela. Sí, además yo creo que a mí me impulsó también la decisión que tuvo Alex. Evidentemente, él como que lo decidió hacer primero y a mí me gustó la idea. También mi familia por parte de padre toda era española, entonces yo tuve la bendición de optar por la nacionalidad. Entonces tuve como ese camino más fácil. Hubo algo que me lo complicó, que tuve trabas para hacer documentaciones y demás por un papel a último momento. Yo me tuve que venir sin documentación. Hubo literalmente, yo creo que fue la mano que puso ahí mi papá, una mano bendita desde el cielo, que mi hermano conoció al cónsul, porque él trabajaba en un hotel 5 estrellas y él conoció al cónsul de España y él le dijo un día, si necesitas alguna ayuda en algún momento, tú avísame. Y mi hermano se recordó de eso y lo llamó y le dijo, mire, mamá Mm. está, perdón, mi hermana está teniendo este problema. Le dijo, no te preocupes. Y literalmente el cónsul me ayudó y metió la mano por mí e hizo que un papel que me pudo haber durado para la nacionalidad otro año, me durara literalmente, nada, un par de meses más o menos. Sí, porque Vero tenía derecho a la nacionalidad española por parte de su padre. Correcto, Solo que pero no la habían reclamado o exacto. no, Sí, no lo hicimos desde no pequeños, se había entonces, solicitado. exacto. Entonces yo lo hice ya cuando, prácticamente a última hora antes de venirme, que eso es otra recomendación que yo daría, hacer los papeles, evidentemente, lo antes posible, si tienes chamos que puedan optar por ellos, hacerle la documentación siempre a tus hijos apenas nazcan, porque luego todo va cambiando y eso es un problema a futuro, porque van saliendo leyes nuevas, trabas nuevas y es mejor hacerlo todos tus papeles a regla. Pero bueno, ¿por qué yo decidí emigrar? Básicamente lo mismo que Alex. Hubo momentos que la situación país estaba demasiado grave, yo me tenía que poner el teléfono siempre cuando iba en transporte público, me lo tenía que guardar en donde no te tienes que guardar los teléfonos, tienes que estar con un miedo, escuchabas una moto y te asustabas, yo no podía vivir con esa incertidumbre. También tenías que estar intercambiando con tus allegados pasta de diente por comida, o sea, productos básicos y esa vida yo sentía que no la mereces, Sí. ¿sabes? Que algo que tú consideras que es un lujo, no es un lujo, es una necesidad básica. Y yo creo que eso fue lo que dijimos, mira, vamos a echar para adelante en un país que nos puede tender la mano como es España. Sí, también es cierto que justo yo me fui en el 2016 y Vero 6 meses después, que fue 2017, y coincidió que fueron dos de los años peores en Venezuela. Mm, Pero a mí me gustaría aprovechar de decir que en Venezuela yo recuerdo que ya nos pasaba algo, que era como que tu día a día giraba en torno a la política y a la situación país y como que no te podías centrar en tu desarrollarte a nivel profesional, en disfrutar tu vida. Era como que todos los días había que estar pendiente de qué estaba pasando porque o había un cambio en la moneda o la inseguridad empeoraba o no había medicamentos. O sea, era como que literalmente no podías estar pendiente de los aspectos que yo creo que realmente tienes que estar pendiente en tu día a día y era algo muy triste, sí, como eso que llamamos calidad de vida. Y bueno, básicamente eso fue lo que nos hizo emigrar. Y respecto a los papeles que está diciendo, por experiencia que de algunas personas que hemos quizá aconsejado en todos estos años, cuando tengan familiares o sus hijos tengan opciones a nacionalidades, que es una gran diferencia venir con esa opción o no, no lo retrasen. Por más que vean mm, difícil el proceso. proceso o que sean muchos papeles, miren, así te lleve 2 años, si tú arrancas hoy, pues en 2 años lo tienes listo, pero si no arrancas nunca, No vas a saber. no va a pasar. Y mira que tenemos un caso bien cercano de algo de eso que
Bueno, más que nada pasó lo de las licencias aquí venezolanas. Las licencias Otro ejemplo venezolanas, perfecto. sí, nosotros las canjeamos recién llegados y si nosotros no manejábamos recién llegados aquí porque no teníamos coche, si hubiésemos decidido, no lo vamos a hacer porque para qué si no utilizamos, ahora ya no las Hoy en canjean. día no las Tienes canjean. que hacer todo el proceso. Y aquí en España, un dato importante para que lo sepan, no, no es que tú sacas la licencia como se saca en Venezuela. Aquí es un proceso largo y no solo largo, cuesta mucho dinero Es porque aquí tienes que costoso. hacerlo todo súper bien como estricto. Tienes que hacer como tus Tienes pruebas, que estudiar primero, pasar un examen escrito. como debe ser, Luego vamos. tienes que hacer prácticas obligatorias para luego pasar un Pero examen son práctico. costosísimas Todo cuesta dinero. Ah, para que tengan una idea, está alrededor de los mil y tantos de y euros. las puedes raspar. Siempre y cuando no repruebes ninguno de los exámenes y tengas que Exacto. repetir. Y la gente, ahí conocemos un caso que siempre reprobaba y lo hizo como 3 veces. O sea, imagínate, 3.000 euros para sacarse una licencia. Entonces, nosotros lo sacamos, gracias a Dios, y Tuvimos la las suerte que, canjeamos. sí, como dijiste tú, nosotros las canjeamos recién llegados porque había esa opción, a pesar de que ese entonces no teníamos coche. Y años después, creo que fue hace como 2, 3 años, por muchos problemas que hubo, los dejaron de canjear y ahora tienes que hacer tu proceso de cero, como si nunca hubieses manejado. Entonces, recomendaciones, no hagan para mañana lo que pueden hacer hoy porque todo va cambiando y se pueden empezar a conseguir trabas en su camino. Sí, Entonces, vamos al segundo como segmento de este capítulo, que sería primeros errores que debes evitar. El primero que estamos mencionando, que creemos importante, es que la gente comete el error de no traerse papeles legalizados, apostillados o traducidos. sí, eso es importantísimo. Tienes que tomar en cuenta que una vez que emigras, comienzas de cero. Entonces, un ejemplo rápido, si tú eres profesional en algo, por lo menos en mi caso, yo que era médico en Venezuela, cuando yo me vine hice toda una investigación de qué documentos necesitaba para hacer la homologación y eso fueron como 15 documentos, que era un proceso larguísimo que me llevó casi año y medio hacerlo todo, pero imagínate que tú te vienes sin hacer la investigación pertinente de lo que te toque a ti y una vez acá necesitas unos documentos de Venezuela, el proceso es 10 veces más complicado. Total. Que te lo decimos nosotros, que tenemos ya como 6 meses comprometidos y se nos está dificultando el tema de la boda Sí, por necesitar papeles de Venezuela. nosotros pensábamos que nos íbamos a casar este año, incluso habíamos tallado, habíamos tallado ya las alianzas para este Con la año fecha. y ya la vamos a tener que volver a tallar para ya el año que sea necesario. ¿Por qué? Porque hay que hacer los papeles poco a poco y es un trámite. Entonces, piensen que es mejor venirse ya con los papeles y tener en cuenta las valideces de las apostillas y todo, porque todo tiene una vigencia. Sí. O sea, decir, tener en cuenta todos los tiempos. Pero no solo papeles de estudio. O sea, eso Todo. piénsenlo, tienen que pensar muy bien todo lo que necesiten. Partidas de Exacto. nacimiento. Hagan de cuenta que donde están llegando, por lo menos un proceso de papeleo para obtener nacionalidad o asilo o reagrupación familiar. Puede que necesites partida de nacimiento, las de bautizo, todo lo que tiene que ser con tus papeles legales, tienes que tenerlos legalizados y apostillados. Y como dice Vero, para algunos trámites, a veces te piden que no tenga más de 3 meses de haber sido Sí. emitidos los documentos. Entonces, eso lo tienes que investigar muy bien porque aunque sea algo complejo y engorroso, si llegas acá luego se dificulta bastante más y te sale más caro. Exactamente. Otro error que debes evitar, no tener seguro médico. Sí, bueno, Es, en esto es como que te la puedes sí, jugar un poco ajá, porque nosotros nos vinimos sin seguros médicos, pero ponte en el caso que tengas un niño pequeño exacto. y llegas y por lo menos llegas en invierno, que es un punto que vamos a hablar más adelante, y los niños con los cambios de clima y tal se suelen enfermar. Cuando estás recién llegado, no tienes acceso a la seguridad social, por lo menos en España. Claro. Ponte que vas a otro país y no tengas tampoco acceso, eso te puede costar muchísimo No, dinero. y la salud es muy costosa, Exacto, te puede costar muchísimo dinero que no tener que tienes ir a un médico si no tienes acceso al sistema de salud gratuito. Sí. Entonces, Es mejor quizás, tener un seguro y no necesitarlo que necesitarlo y no claro, o sea, te tenerlo. la puedes jugar un poco, pero si dentro de tu núcleo familiar viene un niño o una persona mayor, quizás ponerle un seguro médico de viaje, al menos por 3, 6 meses, que luego te puede ahorrar mucho dinero. Correcto, hasta que tengas tus papeles en regla y puedas optar por la salud pública, que aquí no tiene nada que ver con lo que uno está Sí, acostumbrado. aunque ojo, nosotros nos vinimos sin seguro y luego, recién llegados, yo me acuerdo que para abrir la cuenta bancaria fue en Caixa,
como yo todavía no había sacado el NIE y todo eso, Te me, dieron uno. no, me pidieron como requisito, como que bueno, si quieres que te abramos la cuenta, tienes que coger un seguro médico. Pero claro, me costaba casi 60 euros al mes y nunca lo utilicé. Y te obligaban a tenerlo un año. Pero creo que a mí sí me pusiste uno, me lo tramitaste. Creo que tú te viniste sin seguro y yo sí tuve uno. Sí, tú sí tú tuviste uno, pues yo aprendí de eso, Sí. claro. No traer un colchón financiero. Esto es demasiado importante. Tienen que sacar cuentas, o sea, ver cuánto tiempo se van a que, o sea, tienen planificado estar. Evidentemente uno emigra para estar un buen tiempo, pero capaz no es tu caso, capaz uno emigra nada más para estar 6 meses. Entonces tener, Bueno, uno nunca sabe, porque a veces lo de- hace así hasta que tenga un tiempo y luego regresa, porque a veces sí, hace eso por trabajo la gente. sí, depende del plan de cada persona. Pero tienes que sacar cuentas y decir, voy a pagar esto en alquiler, en comida tanto, o sea, hacerte tu cuadro de Excel, por así decirlo, pero ser bastante consciente de cuánto te vas a gastar más o menos en cada cosa. Pregunten a la gente, a sus conocidos de alrededor, cuánto te gastas en alquiler más o menos en esta zona, cuánto te sueles gastar en comida, cuánto pagas en luz, cuánto pagas en alquiler y tener un plan de qué pasa si no me salen las cosas bien. ¿Cuánto Claro, necesito tener de ahorro por si no consigo un ojo, trabajo ya? ahora esto lo estamos dando como consejo en retrospectiva, pero por lo menos el caso nuestro no fue así. ¿Te acuerdas? Yo me vine con Sí, 1.200 euros. Sí es cierto que yo sabía que al tener la nacionalidad italiana por parte de mi padre, pues el tema documentos iba a ser un poco más rápido, pero básicamente en el segundo mes yo ya me quedaba muy poco dinero y estaba en una situación como o consigo trabajo o para bajo un puente. Pero bueno, yo creo que dependiendo la situación de cada persona, como que yo confiaba mucho en las herramientas que traía para conseguir trabajo y tal, pero yo creo que a la hora de planificar, tienes que pensar si todo te sale mal. Ponte que y no consigas trabajo. claro, pero es distinto, tú te venías solo. Si tú te hubieses venido con un chamo, tú no te hubieses venido con el dinero que tenías. Exacto, es una mentalidad tipo, la situación de cada quien es Correcto. distinta, pero era como que, bueno, si la paso mal, pues Pasas paso roncha hambre yo tú. solo. Correcto. Exacto, pero es distinto con un niño, con una persona mayor. Exacto. Y algo que voy a repetir mucho en este capítulo es que no den las cosas por sentado, porque estás llegando a un lugar donde nadie te conoce Exactamente. y no es como cuando, fíjate, cuando tú creces en un lugar, ponte, yo que crecí en Margarito, tú en Caracas, algo que yo me di cuenta aquí y es como fuerte, es que todas esas personas con las que creciste, el carnicero, el jardinero, el que repartía, no sé, el periódico y tal, aquí no conoces absolutamente nadie. O sea, no tienes ni siquiera una relación pequeña hecha al inicio. No te vieron crecer. Exacto, y en el momento en el que te encuentres en una mala, es que conseguir a alguien que te dé la mano va a ser muy difícil. Te estás valiendo por ti solo, tienes que planificar muy bien los pasos de las cosas que vas a hacer. Exacto. Subestimar el choque cultural. Bueno, el mejor ejemplo que puedo dar es, por lo menos en Venezuela, que todo el mundo es como, Yo iba a dar ese. sí, tenemos esa venezolanidad de que, De que somos muy cercanos. sí, fraternales, de que a veces le puedes dar la mano a cualquier persona, de que entras a un lugar y quizás buenos días, buenas tardes, la gente es muy alegre, de que a veces se usan palabras jocosas. Mi amor, ¿cómo estás, mi reina? ¿Cómo estás, Sí, mi vida? Entonces estás acostumbrado a ese cariño. Entonces llegas a un país en el que no están acostumbrados a eso y no es porque no sean buenas personas, simplemente costumbres es su distintas. costumbre. Entonces tienes que adaptarte a eso y tienes que saber que te vas a afrontar a eso. Y si vienes solo, que eso es una parte que vamos a tocar más adelante, que es el saber controlar las emociones, tienes que entender eso y tienes que controlarlo porque si no te va a pegar muy fuerte porque vas a decir, wow, estoy aquí pasándola solo y no encuentro a la señora de la esquina, a la de la empanada que me dice, ¿qué pasó, mi amor? ¿Cómo estás? Y me recibe con una sonrisa. Ay, nada, me asustaste. ¿Sabes? Me recibes una sonrisa. Entonces, Sí, puede pegarte más fuerte de lo normal porque te estás aislando de tu círculo y como de tus costumbres. yo creo que esa es otra cosa de las que no Te tienes que amo. dar por sentado. Ese que llegabas a pedir alguna panadería, hola mi amor, ¿cómo estás? Te decían, ¿qué quieres? ¿Me lo fía? Exacto, ese tipo de cosas. Nosotros por lo menos recién Claro, te lo llegado, fían. Hasta te lo pueden fiar. llegamos a Barcelona y en Barcelona es una ciudad muy internacional, o sea, hay personas de muchos países y el catalán como tal es una persona bastante cerrada y hay veces que te pasan por el lado, no te pueden decir buenos días ni nada. Claro, Pero pero es su forma de ser. exacto, es su forma de ser. En cambio, yo al comienzo
decía que era muy seguido, te montabas en un lugar o entrabas a un lugar, a un autobús o lo que fue, nadie te decía los buenos días, buenas tardes, y a mí me chocaba mucho al inicio. Era como, coño, esta gente sí es mal educada, pana. Y después con el tiempo entiendes que no, es cultura. Y Es hasta cultura. tú, bueno, incluso ya pasando 9 años, no es que tú te vuelves maleducado, sino que ya pierdes un poquito ay, mi amor, ay, bueno, no, ya sabes que entras y no vas a decir buenos días porque ya no te lo van a responder. Como que ya nos acostumbramos a esto, por eso es lo que tienen que entender, que no hay que subestimar, Sí, yo creo que no es que lo pierdes, sino que ya te aprendes a adaptas. normalizar la situación. Exacto, Sí, entonces, te ¿para qué vas a adaptas. decir eso si no te van a responder? Pero sí le diría a todos que al principio choca más de lo que te imaginarías. ¿Sabes esa situación en Venezuela que estás en la cola del banco esperando para hacer un depósito y la gente se ponía a hablar contigo y tal? Ni de casualidad. Aquí nadie va a hablar contigo. No, Olvídalo. Sea de donde sea. Y como tú te pongas a hablar con alguien o le digas a la de la panadería, "Ah, mi amor, ¿cómo estás? Buenos días, cuidado, te demandan por acoso." totalmente, Sí, 100%. y esos son el tipo de cosas que nos estamos refiriendo. Bueno, dar cosas por hecho. Eso y muchas más que vamos a seguir mencionando durante el capítulo. Sí, eso sí, porque aquí las reglas son distintas, o Y sea, ojo, aprovecho de decir que no des por hecho que todo te va a salir según tu plan. correcto. Siempre tienes que pensar que las cosas pueden cambiar, que es como dice Alex, si las cosas no te van bien, nunca pienses, ah, sí, voy a ir para allá y tal cual está como yo lo predigo. No, pueden pasar mil y un cosas distintas. Puedes conocer una persona y esa persona te pudo haber estafado y llegaste allá. Eso pasa mucho, que ves un piso, una inmobiliaria, por ejemplo, ojito con eso. Hay muchas estafas con las inmobiliarias. Entonces, Sí. no des por hecho que conseguiste el piso de tus sueños y vas para allá, entonces llegaste y primero no es el piso como te lo muestran las fotos o ni siquiera existe el piso. Entonces, como eso, mil ejemplos más. No des por hecho las cosas que te pinta la gente, tienes que vivirlas tú Ah, y ver cómo sí, se pasan. me acaba de ocurrir algo. No creas que porque vienes a primer mundo A Europa, no existen estafas y no existen, más bien, o sea, sigan con su viveza latina de nunca dar dinero por adelantado, ni confiar de más, o sea, siempre ve las cosas, firma papeles, o sea, todo como debe ser, total. para evitar problemas. No tener un plan de pasos a seguir, lanzarte al vacío. Importantísimo, importantísimo. Y el ejemplo es por lo menos cuando llegas, por muy profesional que vengas siendo de tu país, si tu título aquí no tiene validez, tienes que saber que aunque tú hayas sido ingeniero, abogado, arquitecto, lo que sea que en Venezuela o del país que vengas y hayas tenido cierto, no sé, respeto por las personas con las que te veías día a día, aquí no eres nadie, comenzando por ahí. Total. Y luego, si no estás homologado, no vas a poder trabajar de eso. O sea, yo por lo menos el primer año, casi los primeros 2 años, fue lo que tardó mi homologación y venía dispuesto a trabajar en lo que fuese, y así fue. O sea, trabajamos en una academia de tenis, trabajamos con niños, en fin, o sea, todo menos la medicina. Y eso lo tienes que tomar en cuenta. Y como hay personas que hemos conocido muchos casos, que son abogados, ingenieros, arquitectos y tal, y llegan aquí trabajando en Uber, pero tienen un plan. Quizás dicen, mira, el primer año y medio, los primeros 2 años, voy a hacer esto mientras mis documentos van avanzando o mientras voy buscando trabajo en otra cosa, porque si algo es esencial que cuando emigras, y creo que eso venía más adelante, el primer paso es que necesitas una fuente de ingresos. O sea, por muy buen colchón económico que traigas, como no consigas ingresos lo antes posible, empieza el riesgo de que se te acabe ese colchón económico y vuelvo a lo que dije antes, cuando se te acabe nadie te va a ayudar. Sí, yo pienso que así como tienes que organizarte económicamente, que fue el ejemplo que dije de ponerte todo en un Excel, tienes que organizarte en todo. Trabajo que voy a hacer, en qué voy a buscar. Incluso hay gente que ya busca desde aquí porque el internet te redirige a páginas de España, a páginas de Estados Unidos y todo. Buscar desde allá incluso trabajo. Ponerte, e incluso hasta mi consejo, que esto ya viene, ya lo voy a decir de una vez porque el segundo segmento es consejos que nosotros damos es ponerte a buscar, el primer consejo vamos a darlo una vez, ponerte a buscar trabajo desde ya. Si tu vuelo es en una semana, 2 semanas, ponte a buscar trabajo. Ay, pues puedes hacer la entrevista ahora. No, la puedo en 2 semanas. Ah, sí, sí me sirve. Hay gente que te va a decir, no, yo quiero entrevistarte mañana. Pues la pierdes, pero ¿qué pasa si la persona quiere entrevistar a partir de 3 semanas? Ese trabajo ya Claro. puede. Imagínate que te bajas del avión ya con 3 entrevistas pautadas para la semana que Exactamente, viene. vas ganando tiempo. Es cuestión de darle, o sea, de tú adelantarte, de no perder tiempo, porque una vez que pisas el país al que emigraste, tienes que, cada día te cuesta dinero tu bolsillo, porque ya no estás en tu casa, ya tienes que estar pagando alquiler, pagando todo, o sea, ya todos tus ahorros se te van gastando día a día. Entonces ese es el primer consejo que yo doy. El segundo, que
estoy agarrándolo del punto anterior que dijiste, es la viveza, iba a decir venezolana, pero yo creo que latina, lo tenemos todos los latinos. Tienes que agarrar la virtud de ser latino, de todo. O sea, yo considero que vivir tantos años en Venezuela, haberme criado en Venezuela, y lo voy a poner en términos latinos porque yo sé que en Latinoamérica se cría de una manera distinta, lastimosamente por delincuencia y todo, uno vive de una manera distinta. O sea, aquí hay muchos carteristas, por ejemplo. A mí nunca en la vida me ha robado un carterista, pero es porque ya yo automáticamente vivo con la cartera aquí, el dinero metido en las boobies, o sea, ya no, o sea, no hay manera que a mí me No, roben, ¿sabes? pero no de los datos, porque No, porque no siempre estoy así, yo no, casi nunca llevo pero efectivo. yo creo que se entiende bien lo que quieres decir. Entonces ya uno lleva esa psicosis metida, o sea, ya uno está latinoamericanizado, o sea, Sí. es Pero una no cosa. solo para eso la inseguridad, sino que a la hora del trabajo uno como que viene más restiado Exacto, se y activa para lo que sea. eso tiene mucho valor aquí. Fíjate que por si hemos conocido casos de empresas y conocemos una muy cercana que le gusta contratar a puras venezolanas. Ujú. Y es por la capacidad resolutiva que tienen y La porque educación, cómo la- tratan al por la cliente. educación y porque el problema que se les plantea, problema que buscan cómo resolverlo. Y ¿saben por qué? Digo la educación, tal cual por el ejemplo que dijimos de mi amor y tal. O sea, aquí yo, cuando yo atiendo a Sí, los clientes, que sí, cielo, mi amor y tal, se quedan, primero se quedan como, pero esta confianza que, pero exacto. luego dicen como, pero no me disgusta. Hay gente que no le gustará y te lo pueden decir, pero la mayoría no, porque es como, no me estás faltando el respeto, me estás tratando bien, me gusta esa Sí, cercanía. Entonces, mi recomendación es, mi consejo, usen todas las herramientas que la vida, que el país les ha dado y úsenlas, o sea, exprímanlas, porque no todo el mundo que ha vivido en comodidades toda su vida en un país lleno de virtudes, comodidades, como puede ser Estados Unidos, España, o sea, Europa en o muchos general, otros, claro. ¿correcto? Que no han vivido de necesidades, que no saben lo que es pasar hambre, tener un estómago vacío, que lo roben, no están, ¿sabes? No han tenido como esas dificultades en su día a día y han tenido que desarrollar esos, Sí, esos puntos esas al día a día. habilidades. Fíjate que hay una metáfora que yo escuché hace muchos años y siempre se la mencionó Vero, que es como tú estás dispuesto a enfrentarte y a echar para adelante dependiendo de qué tanta presión tienes encima. Y la metáfora que yo escuché hace muchos años es la de, no es lo mismo que te persiga un chihuahua, y es hablando como de los problemas que has tenido durante la vida, o sea, si has pasado hambre, si no tenías el dinero que necesitabas para cumplir ciertos sueños, o por lo menos yo cuando me fui a la universidad a vivir a Caracas, literalmente me fui como que no tenía dónde vivir y resolví 2 días antes y luego no tenía para pagar más de un mes, tenía que trabajar mientras estudiaba y tal, a que te persiga que sea un tiranosaurio Rex. Y es como que las presiones que tienes encima para tirar hacia adelante. Eso es lo que te Entonces, forma. claro, yo siento que las personas que nacen con más comodidades, con todo más sencillo y tal, es como que te persigue un chihuahua, o sea, te presiona muy poco la vida, versus en Venezuela que prácticamente nos ha perseguido Godzilla toda la vida. Godzilla, Y estás totalmente. dispuesto y acostumbrado pues a superar muchos más obstáculos que otras personas. Entonces, en el ámbito laboral eso te da mucha ventaja. No, y para todo, para todo. O sea, estás en el día a día echándole pichón. Entonces, yo creo que ese es un consejo, aprovechar lo que la vida te ha enseñado porque no todo el mundo tiene como esa echada de pichón. Yo Sí, sé sí. que me entienden los latinos. Siguiente punto. El tercer consejo, porque ya los dos nos lo inventamos, es que esto va fluyendo. Documentación organizada. Bueno, eso es también del primero, Sí, el tema de del partidas de primer segmento. nacimiento, lo Correcto. que sea todo Tráete tu ámbito todo, laboral, tus hijos, todo lo que vayas a todo necesitar. organizado en tu Antecedentes carpetita. penales, etcétera. Exacto. Tener un plan B, tener en cuenta que no todo va a ir saliendo como esperas. También lo mencionamos en el primero porque lo hemos ido desarrollando. Tengan en cuenta, incluso si pueden tener un plan C, ténganlo. Y más si tienen hijos, o sea, de verdad. Pero aunque estén solos, tengan plan A, B y C. ¿Por qué? Porque supongamos que su plan es irse a una ciudad, pero de casualidad conocen a alguien en otra ciudad. Escriban a esa persona, mira, yo me pienso ir hasta a este lugar, pero si de casualidad las cosas no me van bien, me puedes esperar en tal sitio. Organícense, o Tal sea, cual. que tengan algo de que si esa persona los deja mal, porque ¿qué pasa si en la primera ciudad se pelean en la primera noche por convivencia? No te vas a quedar en la calle, entonces piensen siempre y tengan otros planes, que no dependan de una sola persona, porque las cosas pueden cambiar, entonces sean avispados. Sí, aparte que nunca sabes si, por lo menos yo cuando llegué,
La primera semana estuve en Madrid. Me Recordé. salió, fue dónde vivir y dónde trabajar en Barcelona. Estuvimos que 2, 3 años en Barcelona, después volvimos a Madrid. O sea, es como tienes que estar dispuesto. Obviamente eso también depende de lo que hemos venido hablando, si eres tú solo, si estás con niños, con alguien mayor. Pero tienes que estar como, tener esa plasticidad de estar dispuesto a moverte, a modificar Adaptarte. tu confort quizás al inicio. O sea, al inicio como más moldeable tienes que estar con tal de empezar a mejorar tu situación. Correcto. Traer al menos 6 meses de dinero en caso de que todo salga mal. También lo Bueno, mencionamos. eso sería lo óptimo. Exacto. Es difícil, pero si no son 6 meses, 3. evidentemente, exacto, tráete algo. No es que, Sí. ay, me traigo para una semana a resolver, ¿no? Aunque cada vez la situación está peor en ciertos países y yo sé que eso es muy difícil. Lo mejor que le podemos decir es, miren el ejemplo de nosotros que ya lo mencionamos, o sea, yo me vine que si para un mes o mes y medio, pero no es lo mismo que yo sabía que la nacionalidad me iba a dar la documentación rápido, que eso Exacto. depende mucho. Tú cuando llegas, por lo menos en España, tú para buscar trabajo, y eso lo vamos a tocar más adelante, necesitas tener los papeles ya en regla. O sea, necesitas tener lo que sería como la cédula venezolana, que es el NIE, para poder buscar trabajo. Si no, nadie te contrata de forma legal. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Sí, o sea, el tema de cuántos meses depende de tu situación. Y 6 meses más que nada si tienes chamos y tal, si eres una familia y no tienes sí, que no trabajo. te puedes Si ya arriesgar. vienes con trabajo, pues por lo menos un mesecito, 2 mesecitos y echas para adelante. Y siempre teniendo un plan B. O sea, es como irte respaldando de varias situaciones. Pero es nuestro consejo. Mientras más tengas de colchón, mejor. No, y si tienes un trabajo antes de venirte, sea por lo menos, estamos hablando del caso de España, sea con España o no, pero es un ingreso que vas a seguir teniendo, no lo sueltes por nada del mundo. O sea, no, no sueltes el ¿Saben? mecate antes de... ¿Sabes qué se me acaba de ocurrir? También, a ver, no todo el mundo tiene posibilidades, pero antes, en Venezuela también se usaba mucho, en Venezuela y Latinoamérica. Si tienes prendas de oro, por ejemplo, tráetelas porque la divisa, lo que es el dinero, se devalúa. En cambio, el oro siempre te pueden prestar. En países como España hay muchas tiendas que te empeñan, te prestan dinero por oro. Entonces, capaz, te Sí, pueden sacar de un apuro como un tipo de préstamo. Si tienes, como que no lo vendas, simplemente tráetelo por temas de bueno, préstamo, porque aquí te pueden dar más. claro, esa es la situación, pero ya creo que eso es alguien pudiente. Yo no tenía un coño de oro cuando me vine. O No, sea. pero lo digo en caso porque hay gente que lo vende allá Ah, y aquí sí, se paga mejor. aquí le sacarías más A eso me ganancias, refiero. claro, Aquí se claro. paga mejor, o sea, que se los traigan y los vendan aquí. Ojo, si tienes así sean unos aretitos que te regalaron cuando eras bebé de oro, De tráetelo. bautizo, de lo que Porque sea. cuidado y te pueden salvar algún momento el Exacto. empeñarlo. Pero me refiero a traerlo aquí, no venderlo allá. Exacto, Porque exacto. la gente a veces está desesperada. No, dame lo que pueda. Porque he escuchado de casos de gente, no, yo vendí eso a alguien y los vendió regalado. Exacto, y acá capaz le dan más. Exacto. Informarse bien sobre trámites y leyes en el país de destino. Claro, eso sería primero. Mi plan es empezar a trabajar en tal. ¿Qué necesito para trabajar? Y ya adelanté lo del NIE. Y no es lo mismo si tienes lo de la nacionalidad a si vienes como venezolano y ya. Que ya tendrás que ver qué proceso tienes que hacer, si un proceso de asilo o reagrupación familiar. O sea, tienes que informarte. Y yo me informaría de varias fuentes. Luego, si tienes, claro, de varias fuentes. Porque en una fuente te puedes decir, ay, nada más necesitas 2 requisitos y te vienes así todo pensando, ay, nada más necesito 2 cosas, te traes 2 cosas y luego te vas a la fuente formal y son 10. Ah, Claro. carajo, Que ojo, hoy en día hay muchos abogados que están especializados en todos esos procesos de extranjería. De por Exacto. sí, si alguien necesita a alguien específico, que lo pregunte en los comentarios. Yo tengo una buena amiga y paciente que se especializa en eso y es venezolano. No, y también hay muchos foros. Sí, hay Hay, foros hay y tal. muchos foros que tú te metes porque hay mucha gente que necesita ayuda. Entonces hay como muchos foros de ayudas y se ayudan entre ellos. Entonces en internet se encuentra todo, chicos. Sí, O pero, sea, pero parte de esa investigación es venir preparado, claro. Y ahí también se pega con lo de los documentos. O sea, si te dicen, bueno, para hacer esto necesitas tales requisitos, pues ya te lo traes todo preparado. Que luego no te vayas a encontrar bloqueos durante el camino que te hagan perder más tiempo, perder más dinero, etcétera. exacto. De ser posible tener un contacto o amigo que te respalde. Ah, ojo, antes de pasar a ese, si tienes niños, ahí sí yo desconozco totalmente, pues todavía no se nos ha dado el caso, pero investiga muy bien qué necesita para que empiece a estudiar recién llegado o para llevarlo al colegio. Sí, bueno, a ver.
Es el Eso... caso de cada quien, pero claro, imagínate que llegan aquí y luego no lo pueden inscribir en el No, colegio. y también las temporadas, porque Las capaz temporadas, exacto. estás en ¿Cuándo una comienzan los temporada años? de que están de vacaciones y tienes más tiempo de investigarlo presencial, no estás apurado. O cuando llegas ya está a mitad de curso y no vale la pena. Entonces es cuestión de todo lo puedes Ahora investigar. dijiste la de tener un amigo de ser posible. Eso es demasiado importante. Vital. También hay que ver qué amigo, porque yo he escuchado cuentos. Un cliente pobrecito me contó que vino aquí y el amigo le pateó ese rabo al día. Entonces, a ver, son pocos los Sí. casos, pero por eso tienes que tener un plan B. Pero si tienes a alguien que puede ser un contacto que te pueda ayudar, es demasiado vital. Pero no confíes plenamente en esa persona, porque puede pasar lo que le Sí, pasó a ese conocido. depende del caso de cada persona. Yo Pero por lo menos tuve dos muy buenos amigos que recién llegados me ayudaron, que fueron Orlando y Jean-Pierre. y si tienes buenos amigos o un Saludos. buen conocido que te puede hacer guiarte, decirte, mira, en este lugar puedes hacer esto, o te ayuda a conseguir un piso. O nosotros lo que hicimos con la familia de Alex cuando llegaron, o sea, le hicimos de inmobiliaria, literalmente los Sí, ayudamos a poder ubicarlos y demás, o sea, eso es demasiado bueno. ¿Qué pasa? Que claro, eso lo hace la familia. ¿Cómo le vas a decir claro. que no a la Pero familia? bueno, Pero si tienes a un contacto, hay muchas personas que tendrán algún buen amigo ya adelantado en el país al que van y que te eso puede ayuda echar una mano. muchísimo y te puede ir explicando mucho del día a día, de los primeros pasos, etcétera, etcétera, etcétera. Aprovechalo y ya luego, pues nada, lo invitas a cenar o le haces un Bueno, detallito. y que no es lo mismo si llegas a quebrar, al menos tienes un piso donde dormir, Claro, en caso con ese amigo. Eso es exacto. importante, Primeros días no gastar mucho dinero. vital. Obviamente no se pongan a... Aquí hay muchas cosas que uno quiere evidentemente irse a tomar algo, comer cosas, porque aquí todo es bello, precioso y hermoso, pero obviamente hay que ser conscientes No, y no quiere pensar. decir que no te vas a poner a conocer y quizás alguna comida y tal, pero tienes que tener cuidado. No vaya a ser que gastes de más y luego te haga falta antes de estabilizarte. Eso Sí, obviamente es otra vez la situación de cada quien. Si bueno, pues traes un colchón muy grande económico, pues bueno, te puedes dar más libertades. Pero si vienes apretado, yo por lo menos al comienzo nada. O sea, alquiler, mercado y ya, aguantando ahí hasta que tuviese trabajo. Otra cosa que es importante, o sea, cuando trabajas, en Venezuela había, la mayoría de empresas era por quincena, o sea, cada 15 días te dan mitad del tu pago. pago Aquí se cobra una mensual. vez al mes, cuando termina el mes, y allá tipo, ¿cómo que se llamaba cuando tú firmabas y te adelantaban algo? Un vale, ¿no? Sí, coño, jefe, adelántame 2 días. Olvídense de eso. Aquí no te adelantan ningún 2 días, 3 días. Si no tienes para comer, no tienes para comer. O sea, entonces Tienes que tienes que organizarte. organizarte muy bien en tema económico y de ahí nos referimos a que a veces cuando llegas ves todo muy bonito. Una cosa que también que pasa mucho es que en Venezuela con la tanta devaluación se venía hablando de miles. No, esto cuesta 50.000, esto cuesta 100.000. Y de repente llegas aquí y vas a un lugar y, ay, cuesta 1 euro. Y ¡Ay, qué barato! ese cambio te hace Hay pensar que las... uno, y rácata, y te lo gastas todo. Y también aquí hay que tener cuidado porque los bancos, cuando ya ven que te ingresan la nómina, te empiezan a ofrecer créditos y te endeudan. Hemos Entonces, conocido casos no, bueno, hay demasiados de casos. personas que se endeudan porque lo ven como fácil, también porque en Venezuela ya la estructura crediticia no existe. Nunca te dan créditos, entonces aquí, ay, me están dando un crédito, te crees aquí, bueno, el empresario porque te dieron un crédito y lo que te están es y Sí. lo que hacen es endeudarte hasta los tequeteques y pues nada, luego estás pagando más De de intereses intereses que de la propia, sí. del propio Y préstamo. aquí tienen cero escrúpulos, ¿no? Sí. Sí, sí. O sea, te ofrecen crédito sobre crédito y crédito sobre la No deuda importa que y te endeudes, no, no es como en Venezuela, que en Venezuela si veías que no pagaban no te ofrecían más. Aquí es, te entierras hasta que te entierren. sí. Es mejor pensar y no caer en la tentación de los créditos. Otro consejo más que se nos acaba de ocurrir. Sí, y como que todo el tiempo estar como muy claro cuál es tu situación actual. Bueno, si yo gano tanto, gano 1.200 al mes, que es más o menos lo más común. Ay, yo estoy soñando con un televisor de 5.000 y te dan un crédito para sacarlo. ¿Qué tanta falta te hace un televisor de 5.000? Exacto. Estoy exagerando un poquito, pero es como, O sea, como seguramente analizar. no te lo puedas permitir todavía. O sea, date un poco más de tiempo, lo tendrás más adelante. Todos soñamos con cosas brutales y bonitas y para tu hogar y tal. Yo creo que cada cosa tiene su tiempo, pero no vale el sacrificio luego estar muy apretado o meterte en una situación de la que no puedas salir por algo material. Vale, dentro de los tips prácticos, este es uno importantísimo, el cambio de moneda. Aquí está el experto. Ah, porque la experta. Pasamos al otro segmento. Pasamos de consejos ahora a dar
tips prácticos. Los tips prácticos. Sí, él dice la experta porque yo trabajé En una casa en de una cambio. casa de cambio. Pues nada, eso es hiper importantísimo. ¿Por qué? Porque mi recomendación es primero hacerlo, por ejemplo, si estás en Venezuela, hacer la mayor parte o en su totalidad cambio en Venezuela, porque allá incluso te cambian uno a uno. Sí, en Margarita, y yo que trabajé un tiempo con el tema de vender dólares y euros y tal, ocurría un fenómeno que ni yo me lo creía estando en ese negocio, que era, te cambiaban euros a dólares uno a uno. O sea, Sí, sí, era un desconocimiento total. sí. Y eso solo ocurría allá. Incluso en Caracas, no sé si a veces se veía también. Sí, 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 de hecho los clientes venían, porque yo tenía muchos clientes venezolanos aquí en España, no, pero uno a uno y yo, mi amor, o sea, no estamos en Venezuela, o sea, eso aquí no va a pasar. Aquí el dólar vale Menos. menos. No, y siempre me decían, ay, pero ¿cuánto estoy perdiendo? Le dije, mi vida, no estás perdiendo. Es imposible. O sea, el dólar siempre vale menos que el euro, o sea, no es pérdida. Lo único es que, evidentemente, ninguna casa de cambio te va a pagar lo mismo que está cotizando en bolsa. Eso es algo completamente distinto. Simplemente se cobra un poquito. No es comisión, solamente hay que cobrar unos puntos por debajo porque se tiene que pagar alquileres, una tienda física, empleados, etcétera, etcétera, pero son 3 puntos por debajo. Pero a menos que sea una tienda virtual, no te van a pagar exactamente lo mismo. Además que tú quieres, Y las personas cuando están recién llegadas, ¿dónde les aconsejas no cambiar? no pueden cambiar. Olvídense, o sea, el peor lugar son aeropuertos. O sea, los aeropuertos se aprovechan que es el lugar donde la gente tiene como más necesidad de hacerlo. Ni hoteles. Nada de eso, son los lugares más turísticos, ni el lugar céntrico. Por ejemplo, aquí en Madrid es Sol. Por ejemplo, los lugares así turísticos, que sean los más turísticos, no. Lugares turísticos, aeropuertos, hoteles, olvídenlos. Tienen que ir a casas de cambio, pero hay casas de cambio en lugares turísticos. Entonces tienes que mirar. Y evidentemente, siempre que hagas llamadas a casas de cambio, si quieres me puedes escribir. Me puedes escribir a mi Instagram personal y preguntarme qué casas de cambio. Yo les voy a recomendar las que yo conozco en España, en Madrid específicamente, porque son las que no cobran comisión. Porque a ti te pueden decir, ay, te la cambio a tal, y luego van y te cobran comisión. Pero en esos lugares, olvídenselo. O sea, te dan una tasa de cambio Que absurda. literal puedes llegar a perder mucho dinero. Horrible, horrible, porque si tú cambias $100, pues, ajá, que puedes perder. Claro. Puedes perder poquito entre lo que te están raspando, pero cuando cambias $10.000 es que es una atrocidad. Si ahorita el dólar actualmente en casas de cambio está por cada 185 euros, que ya está muy bajo por cómo está ahorita la movida con Trump y eso, que pasamos de 90 a 85, imagínense en aeropuertos estar Claro. en 60, fácil. Y también que tengan Imagínense. cuidado con las personas que ya sean del aeropuerto o zonas turísticas se te acercan a querer cambiarte ellos. Sí, bueno, esos son peores. Lo que pasa es que la gente Te pueden es hasta muy estafar viva. con billetes falsos. Sí, pero mi recomendación, hágalo en su país natal, en el que van, pues en el que están emigrando, evidentemente. Y siempre pregunten o busquen en casas de cambio a cómo están cambiando. Incluso por WhatsApp pueden preguntar a cuánto me cambias. A mí me escribían mucho gente que estaba en Venezuela. Ay, quiero saber en cuánto me estás cambiando ahorita que viajo en 2 semanas. Y eran porque se estaban informando. Pregunten, Claro. googleen, o sea, googleen, pregunten, sean curiosos. Y todo lo que puedan cambiar antes de salir de su país, Y sobre todo si es a háganlo. uno a uno, o sea, y si Sí. no es a uno a uno, por lo menos a 0,95. Si aquí en España te están cambiando 85, ya son 10 euros más por cada 100. Sí. Ahora, ¿cómo conseguir vivienda al principio? Tema inmobiliario. Ahora está mucho más difícil que antes. Difícil que antes, sí. Antes era difícil, pero no tanto. Pero bueno, igual es cuestión de ir buscando, ir Lo buscando. primero que tienen que saber es que cuando estás buscando un alquiler, y esto puede ser como el bloqueo más grande para todo el mundo, te van a pedir un Contrato. contrato de trabajo, Mm. últimas 3 nóminas. Luego a veces te piden que si 2, 3 meses de depósito, o sea, es un problemón. De por sí, los mismos españoles en TikTok, búscate unos videos y lo ves fácilmente, se quejan mucho de esta situación. Claro, porque la gente no tiene tanta liquidez y más que ahora los alquileres están subiendo mucho de precio. Y de ahí se habla mucho de que el sistema ha forzado a que hasta los 30 y pico de años tienes que vivir con tus padres prácticamente. Exacto. Porque para ahorrar 3 meses solo de depósito, etcétera, aparte, bueno, en fin, no, lo que quiero decir es que no es un tema sencillo. Eso sí es Entonces, al difícil. principio, quizás lo mejor que te puede salir es alquilar una habitación. Que también Sí, pero al menos no tienes el bloqueo de los documentos. Y te digo Y que fifi porque a veces te pueden cobrar una habitación 500 euros y es como, de claro, verdad. claro que es carísimo. Pero tómalo en cuenta
porque llegar a alquilarte un apartamento es súper difícil por el tema de documentos, aparte del dinero. Documentos más dinero, pero no pierdas la esperanza, te digo porque hay personas que no alquilan por inmobiliarias, es decir, que son los mismos propietarios los que negocian y capaz si les das dinero adelantado, que ellos saben que no hay problema con que tú les respondas, porque si les llegas a fallar, tienen depósito tuyo, capaz no te pongan muchos peros con contratos, sino que, no sé, te piden algún aval bancario, qué sé yo, Sí, en las que puedas páginas, hablar con ellos directamente y no te pongan tantas pegas. Pero bueno, es cuestión de suerte que te topes con la persona indicada. en la página de búsqueda de alquileres y tal, por lo general te das cuenta cuando hay agencia de por medio, porque es el mismo número para todos los Mm. pisos, o lo dice, y cuesta conseguirlo, pero si se consiguen, consigues dueños propios Que te dicen particular. particular que están alquilando su propio apartamento. Entonces capaz ahí tienes más posibilidades de cuando vienes desde afuera, quizás con dinero, tal, pero si no, la opción más fácil es una habitación. Eso. Y yo lo iría viendo antes de venirte, porque imagina que llegas y dices, no, yo hace 2 semanas en hotel mientras consigo dónde alquilar. Te puedes tirar las 2 semanas y no conseguir, porque Sí. es un tema delicado y complicado. Entonces mejor adelantar tareas. Así sea visitas, como lo que dijimos de ir adelantando las entrevistas de que te estén llamando, de las entrevistas de trabajo, pues ve adelantando citas de visitas. Siempre ten por lo menos ya unas No de las cuantas. cosas por sentado. Bueno, es cuestión de Bueno, pues buscar poco a hay poco y casos. capaz la idea, como están muy altos, capaz es como alquilar un poquito más a las afueras, porque ahora en lo que es el centro de ciudades es muy costoso. Ah, qué bueno que tocaste eso. Claro, también es muy importante la ciudad a la que vas. Por lo Uf, menos Madrid y Barcelona son muy caras. claro, y más que es Yo, la capital. yo no apuntaría como primeras ciudades para emigrar, aunque escuches en redes sociales y que todo el mundo vive aquí en Madrid o en Barcelona. Hay ciudades que son mucho más económicas y donde fácilmente, si estás queriendo empezar de cero, conseguir un trabajito y tal, incluso debe haber pueblos más pequeños donde sea todo mucho más sencillo. O si quieres Madrid y Barcelona, hazlo, pero ponte las afueras porque el transporte público es espectacular. O sea, nada que ver a lo que uno está acostumbrado. Es bellísimo, todo funciona perfecto. Lo que tú Sí. antes te tardabas 1 hora, que tenías que hacer 30.000 transbordos, autobuses, o sea, los autobuses, que te estabas agarrando así, te ibas así, la parada, por favor, tal, que tenías que hacer, o sea, 3 gritos. Aquí no es así. Un botoncito, el aire acondicionado, aquí todo funciona súper bien. ¿Sabes? Te aguantas tus viajes largos, pero te estás ahorrando un billetal en Sí, alquiler. por alejarte, que si 15, 20 minutos de la ciudad, que luego lo puedes hacer diario en transporte público, te puedes ahorrar mucho dinero. Eso, entonces, como que si tú Es un quieres, muy buen consejo. quieres trabajar en Madrid, porque es la capital, porque tienes un trabajo ahí, te considero un trabajo ahí, o en Barcelona, lo que sea, pero te alejas a las afueras. Ya luego te mudas más cerca de la ciudad. Pero A es cuestión de propósito, hacer eso. s- mucho de lo que estamos hablando hoy, o quizás un complemento, lo hablamos también en el primer capítulo del podcast. Sí, de cómo cuando nosotros emigramos. Pero Sí, muy así como podrían ir general. sí, más general, hoy es mucho más específico, pero podrían ir a verlo y escuchar un poco más de información y de nuestra experiencia que sirve como ejemplo en algunas cosas. Sí. Vale, siguiente punto. ¿Cómo abrir una cuenta bancaria al inicio? Porque también puede ser difícil. Los bancos tradicionales, que es el BBVA, Santander, tal, por lo general te piden que al menos tengas una carta de intención de contratación o que traigas muy buen capital, que bueno, cuando uno está emigrando con dificultades, esa no es la situación. Entonces yo recomendaría estas nuevas bancas que son Wise. las online, que hay opciones como Wise, se escribe W, o W. WISE, Wise. W, chiquillo. Puede ser Revolut, aunque Revolut no sé si ahora cambió los requisitos, Sí, pero pero según lo que yo sé, Wise es la más sencilla, que solo te pide que sea una dirección de acá y el pasaporte. Al inicio, que sepan que si no tienes intención de contratación, la carta o trabajo, va a ser difícil que te abran en estas de toda la vida. Y estas online, acuérdense que hoy en día todo se paga con contactless, con el móvil. Entonces, a la final no necesitas uno de esos. Lo que necesitas es para poder pagar ciertas cosas que capaz no te permitan en efectivo. Necesitas una exacto. cuenta bancaria y ya está. Exacto. ¿Cómo trabajar al inicio? Bueno, esto es depende. Ponte en vamos a hablar de la situación difícil, donde no tienes papeles. Bueno, yo empecé buscando de lo que sea y terminé, eso lo hablamos en el primer episodio, por eso Alex los invitó a que lo vieran, que ahí hablamos como de nuestros primeros trabajos y fue de niñera. Allí no me pidieron papeles, aquí mira, no te piden papeles si son de niñera,
para paseador de perro, para limpiar casas, Algunas construcciones. algunas construcciones, también restauración, que es de camarero y esas cosas, eh, también para gente que hace uñas, alisados, o sea, esto ahora está demasiado de moda. La gente le echa pichón de una manera. Reformas, que si pintar, arreglar Ah, eso, paredes, demasiado, demasiado. Bueno, el señor este súper amable que era rumano que nos que hizo nos hizo la un reforma arreglo. del baño, el señor arregló ese baño súper bien y cobraba la mitad, no, mentira, 3 veces menos de lo que cobraba una persona que tenía aquí todos sus papeles. Claro, porque bueno, también después hay un tema que cuando ya tú estás todos los documentos en regla y tal, cualquier pago que tú recibas en cuenta bancaria, Tienes que pagar como 40% impuestos, de impuestos por lo menos yo que soy autónomo, se autónomos, lo puedo claro. decir con muy buena base, tienes que pagar Claro que todo muchísimos tiene su impuestos de razón, todo. por algo están los precios puestos, a eso es Claro. lo que se Y, refiere Alex. y luego Pero, que para tú poder avanzar en el sistema, o sea, tener algún día tu coche, tu casa, tal, necesitas hacer todo de forma legal y es lo que le recomiendo a todo el mundo. Pero esos primeros días, en los cuando que, estás tramitando tus documentos, que estás forzado, que no tienes, estas pueden ser buenas opciones las que estás diciendo, Vero, para empezar a tener algo de entrada de dinero que te permita comer o mantener tu correcto, comida o pagar tu habitacioncita. Y también de relaciones públicas, de esa gente sí, las discotecas. las discotecas que te mandan como a conseguir gente para que vaya a entrar a las discotecas, vamos. Sí, que no te dan un sueldo fijo, sino que te dicen, mira, por cada tantos clientes que me traigas te doy tanto. Exacto. Entonces, bueno, obviamente no es fácil, Hay trabajo, pero hay que como se buscarlo, dice aquí, hay que currárselo. hay que buscarlo, o Y luego sea, hay muchos de los delivery, que no estoy bien enterado, pues nosotros nunca pasamos por ese trabajo, pero tengo entendido que hay muchos como en que los alquilan deliveries que cuentas y alquilan eso. cuentas y tal, que no sé qué tan legal o no Sí, legal sea, pero eso sé que no, existe muchísimo. sí, pero a ver, es cuestión de que de que trabajo hay, porque la gente se busca la vida. O sea, el Sí. instinto de supervivencia es, es como el número uno. Pero como todo, yo también, faltando un mes, empezaría a buscar. Total. Pero Incluso esas opciones. lo que pasa es que con lo que conté al principio, de que a mí me retrocedieron lo de mis papeles, porque la chica que me lo estaba recibiendo, el error fue que cuando recibió la partida de nacimiento de mi papá, no vio que por la parte de atrás necesitaba un sello, pero fue error de ella, porque ella me tuvo que haber revisado los papeles y decirme, este le falta uno. Ella me lo recibió todo y luego a los 8 meses me dijo, ah, no, le falta el sello, y yo como me lo hubiese dicho cuando me lo recepcionaste. Entonces eso fue un 8 meses desastre para perdidos. mí, correcto. Yo cuando llegué aquí, yo le dije a Alex, yo no me puedo estar quieta. Y yo le dije, yo voy a buscar algo para ayudarte y tal, no sé qué. Y yo estuve aquí un mes cuidando a la niña y de niñera y demás. Y luego me llegaron los papeles. Por decir cosas que uno nunca se espera que pasen, y esto lo dije en el primer capítulo, yo después de ese primer mes que ya me estaba quedando sin dinero y estaba como loco buscando trabajo, me salieron 2 trabajos, que agarré uno de ellos, que te incluía dónde vivir, con todas las comidas, lavandería, o sea, te incluía todo. Tu sueldo te quedaba para guardarlo, que era el del crucero, o sea, que era como trabajar en un crucero, y el otro era en la academia donde yo vivía como internado. O sea, es que tú nunca sabes cómo te puede sorprender la vida, pero tampoco puedes tirarte pensando que te van a salir las cosas perfectas. Claro. Pero bueno, a veces salen cosas que no te esperas y te salen bien. Este le va a gustar a mucha gente y es importante. ¿Dónde comprar ropa económica cuando llegues? Eso me encanta a mí. O sea, yo llevo aquí 9 años y yo me la Y sigue compro. comprando ropa económica. Y, A mí- de una vez que es importante saber, por lo menos si vienes a España, no es lo mismo llegar en invierno, Ah, no. que venimos de un país caluroso, que enseguida vas a necesitar ropa de invierno, a que vengas en verano. Entonces tienes unos meses más para prepararte. Pero bueno, dale esos tips que tú eres la experta. ¿Dónde comprar ropa económica? Bueno, hay muchas tiendas de segunda mano que te venden ropa usada. No voy a decir nombres porque yo no voy aquí a promocionar a nadie. Incluso ahorita en las recomendaciones vamos a decir de qué se tratan las marcas, más no vamos a mencionar marcas. Tiendas de segunda mano que te venden ropa usada, pero está en perfecto estado. Incluso nosotros tenemos prendas de esas tiendas que son marcas costosas. Que te Sí, puedo decir Armani, Burberry, o sea, prendas que hemos encontrado a un precio espectacular porque son de gente que las dona, o sea, gente con dinero que las dona y tal, y luego las puedes conseguir incluso. Hay unas tandas en que a veces están toda la tienda a 1 euro, a 50 céntimos, y puedes sí. literalmente hacer ganga ahí. A quien le interese nos pregunta en los comentarios y se lo decimos en los comentarios. Exacto. Y también mi recomendación es cuando se terminan las temporadas. Cuando terminan temporadas de invierno y verano, hay rebajas de
todas las tiendas de cualquiera que las iba a mencionar. Y aquí hay gangas espectaculares, o sea, tiendas como cualquiera que tú puedes usar, hay rebajas absurdas. Prendas que te pueden costar, qué sé yo, 60 euros, precio normal, luego las consigues que 110 euros. Absurdo. Y así te vayas a ir a un outlet, es mejor esperar estas fechas de rebajas. Correcto, pero si Que- no puedes esperar las fechas de rebaja, también te vas a un outlet en cualquier, y que ya lo te sale dijiste. mejor, claro. Otra cosa Exacto. importante es que hoy en día, por tema de costos de locales y tal, siempre sale más económico comprar online. O sea, Ah, también, qué yo no bueno que lo entiendo lo de comprar dijiste. en físico hoy en día, ¿sabes? Hay dos tiendas que nosotros compramos online, sobre todo una que también si quieren nos las preguntan, que hay unas gangas, que es como un online outlet. Y este sí no son Espectacular, usadas, estas son cosas nuevas. espectacular. O sea, que si tú jurungas allí y los vas buscando, hay cosas de marcas a buen precio buenísimas. Que nosotros usamos muchas cosas que a veces decimos, no podemos creer que lo hayamos comprado a ese precio. Y otro dato, la ropa de verano en invierno es baratísima. O sea, Exacto. porque en invierno nadie está comprando, por ejemplo, shorts Entonces nosotros o camisas manga corta. Y es las el momento compramos. exacto para comprar y lo dejas ahí guardado y los estrenas en verano. Y en verano compras lo de invierno, porque claro, en pleno verano, con 30 y pico de grados, nadie se está comprando una chaqueta para estar a 0 grados. Entonces, Exacto, buen eso es tip. otro tips bastante bueno. Ujú. ¿Dónde comprar comida económica? Y este es buenísimo. Hermoso, sí. Tenemos dos tiendas favoritas que tampoco vamos a mencionar nombres, pero nos pueden preguntar en nuestro Instagram. Si quieren, escríbanos en el inbox, a Porque cualquiera. aquí patrocinio gratis no se No, da. mijos, cuando nos patrocinen sí lo decimos, siempre y cuando nos guste, evidentemente. Sí, pero hay dos Que tiendas amamos y les vamos a decir por qué. Hay una en específico que tiene productos. que son excedentes de inventario. Entonces, son como empresas que producen de más o producen cierta, o sea, estimación que harán, y cuando ya pasan 2 o 3 meses que ven que no están vendiendo su estimación, mandan esto a estas tiendas como para salir de su inventario y lo venden bastante más económico. Y no es que está la comida vencida, o sea, simplemente es que tienen exceso de inventario. Es Como si increíble. hay otras cosas, a veces lácteos, que ponte, le quedan 15 días y seguramente en la fábrica tienen demasiado hecho y consigues ahí por lo menos mozzarelas. Nosotros hemos conseguido mozzarelas ahí, bueno, de todo, de todo. Pero que sepan que tenemos dos lugares que son así, nos los pueden preguntar Y y te nos ahorras mucho encanta. dinero. Y nos encanta porque siempre conseguimos productos distintos porque no es como un supermercado que siempre tiene lo mismo. Porque Exacto. como son productos varios, que es dependiendo de lo que les sobre, es como ir a ver qué hay de nuevo. Siempre vamos así como la intriga de qué hay de nuevo y nos encanta. De hecho, la primera vez que conocimos esa tienda, nosotros No nos lo paramos en la creíamos. vitrina y dijimos, 1 euro, ¿Qué un qué fue con panetón. un Y panetón? Alexander es amante del Sí, panetón y un dijo, un panetón euro. siciliano y yo decía, 1 euro. Eso es mentira. Sí, Mañana vamos a ver porque estaba y cerrado. era porque le faltaba un mes para vencerse y Muchacho. cuando yo lo abrí eso estaba perfecto. Estaba hasta Yo creo que, esponjosísimo. que en esa época me comí como 10 panetones en un mes, algo Delicioso. así. ¿Estuviste aquí toda la noche comiendo queso? Creo que estoy ciego. Tomar en cuenta el clima y temporada de tu viaje. Miren, qué bueno porque llevo todo el video literalmente ahogándome. Eh, Ahogándome. ahogándome. ¿Qué dije? No se entendía lo raro. Ahogándome. Tengo que Entendía algo hablar súper así. raro. Es que de verdad me siento malísima. Estoy aquí grabando porque es que si no, no da chance para que editen y lo pasen, pero Sí, pero lo del clima es muy importante. horrible. Si de hecho ya estamos en primavera, Yo, ya yo yo, dije, ya no me enfermo más porque ya viene veranito, el calorcito. Hubo unos cambios de clima, unas lluvias horrorosas y amanecí antes de ayer con la garganta horrible. sí, parece que no, pero bueno, yo que soy un margariteño, Margarita que hacía 32 media Todos los días. todos los días. Y si llegas aquí en enero, 5 de media todos los días, 4 grados. Y ahí está el tema de la ropa, que es importante estar protegido. No, y que son climas cambiantes. O sea, es como 3 meses frío horrible, 2 meses normal, 4 o 5 meses calor horrible. O sea, es una cosa así, tac, tac. Entonces, Bueno, no te tienes que deja tomarlo en acostumbrar cuenta. el cuerpo. Tienes que literalmente echar para adelante. Yo creo que el clima es algo de lo que yo ya me he acostumbrado, pero es algo de lo que Bueno, porque no me gusta en lo nacimos, absoluto. crecimos en un clima trópico tan cerca del Ecuador, que no tenemos las estaciones tan marcadas, que de por sí invierno no hay. Aquí las estaciones son muy marcadas. Me enfermo El demasiado al verano, año, la no me gusta. primavera, etcétera, Y etcétera, tienes que etcétera. estar con, bueno, un tip, para el frío se tienen que poner capas, capas, Capas. capas, capas, porque una vez le entra el frío en los huesos, no hay nada que se los quite, tienen que meterse
como un pollo con agua hirviendo a sancocharse para para quitarte el quitárselo, frío. si no, no hay nada. Entonces siempre capas como de 3 capas de ropa, térmico y Sí, la... y ojo, es más efectivo ponerte capas, así sea ropa económica, que por lo menos al principio no puedes comprarte chaquetas Sí, tan caras y en la tal. tienda china online, vamos. Es más efectivo ponerte que sea una triple capa de pura ropa delgada y tal, que tener una chaqueta carísima. Ayudas, el tema de ayudas Ah, gubernamentales. las ayudas. Miren, aquí Primero, nosotros nunca hemos tenido ninguna, no hemos pedido ninguna. ni hemos pedido ninguna, pero nos hemos enterado de unos casos que... Aquí hay demasiadas ayudas. Exacto. Demasiadas. Incluso demasiadas para mi gusto. Pero las hay. Ojalá les sirvan a quien les tengan que servir, pero los decimos porque tienen que averiguar. Pongan ayudas para tal, si tienen hijos, lo que sea. Pero sé que hay demasiadas, es cuestión de que googleen, no sabemos decir, mira, hay ayudas de tal, busquen, ni idea, porque como digo, nunca las hemos pedido ni hemos sido solicitantes de ellas. Pero sabemos que hay muchas y por eso es que también pagamos demasiados impuestos, pero eso ya es otra historia. Pero las hay. Entonces, si hay alguien que de verdad las necesite y pueda usarlas, pues bienvenido Investiga, sea, correcto. investiga. Vale, el siguiente segmento es lo emocional. Que era lo que habíamos hablado al Sí, principio. entonces tengo escrito aquí que es una gran diferencia si viajas solo, si viajas en familia, en pareja, y que depende mucho de tu forma de ser y cómo manejas la distancia o la soledad. Y yo agregaría si tienes experiencia o no, porque Correcto, no es lo mismo la primera vez correcto, que abandonas el nido, o sea, tu hogar, que te alejas de tu familia, a por lo menos yo ya lo hice por primera vez cuando me fui a Caracas a la universidad, correcto. que digamos que ese primer choque de estar separado de tu familia, de estar en la distancia, de valerte solo, de que sabes que si te pasa algo, pues no tienes una ayuda inmediata a una distancia de llamada. Y ya yo tenía como ya esa experiencia cuando me vine a España, pero hay personas que cuando emigran es primera vez que salen de su hogar. Yo creo que eso es un punto muy importante a tomar en cuenta y dependiendo de tu personalidad también, cómo manejas la soledad. Sí, a ver, si eres una persona que tienes que venirte solo, tienes que mirar, si dejaste una familia atrás, tu motivación tiene que ser traértela. Entonces, yo sé que va a ser difícil, pero tienes que echarle pichón y saber que tienes ese objetivo y tachártelo. O sea, decir, tengo que eso y tacharte esas malas rachas, esos malos días y decir, los voy a pasar porque quiero traerme a mi familia conmigo. Si Y, tienes la y, posibilidad de traértela, pues evidentemente es un caso distinto. Y si es el caso, se da porque hay veces de que o tus padres son muy mayores o sabes que no los vas a poder traer por X o por Y, piensa como que los vas a poder ayudar más. Exactamente, ahí diste en un punto Y clave. luego que sepas también que es normal y le ocurre a ti, y te va a ocurrir a ti y a todo el mundo esos días de down, días que te sientas mal y es totalmente normal, o sea, no tienes por qué sentirte como que te estás fallando o nada de eso, o sea, va a haber días que te sientas triste y simplemente es pensar como que bueno, ya pasará el día y mañana me sentiré un poco mejor y sí, sí, teniendo siempre el objetivo Sí, los vas a poder ayudar más o claro. incluso los vas a poder traer de visita, vas a poder viajar con ellos, los vas a poder mostrar al mundo porque obviamente vas a poder tener un poder adquisitivo más del que vas a poder tener en un país en el que no está progresando. Tienes que Sí, tener una mentalidad emocional fuerte porque si no te vas a derrumbar. Yo sé que es difícil, pero tienes que echar para adelante. sí, aparte que la opción es pues no emigrar. Y creo que para muchos ya no está siendo una opción. Luego, mantener el contacto con familiares y amigos, a pesar de que te hayas venido, yo lo veo fundamental. Eso. También dependiendo mucho del tipo de persona que eres, porque no tienes por qué desconectar por completo. Y aunque no los tengas cerca, con una llamada cada cierto tiempo o cada 2 días, pues te puede ayudar mucho en tu mood emocional, o sea, cómo está tu estado de ánimo permanentemente, ¿no? Sí, y también eso, tener un contacto que te ayuden como a tener esa fuerza y tú tener como esa motivación de que vas a estar creciendo día a día. Sí, yo por la experiencia que tuve en la universidad, y a veces, o sea, yo lo analizo mucho, que medicina es como una carrera muy fuerte porque te enfrentas a muchas cosas que normalmente la gente no se enfrenta, y sobre todo cuando eres tan joven. Yo me hice como que una coraza emocional muy dura, Mm. que de por sí, cuando iba como en tercer, cuarto año y regresaba a la casa, mi mamá que siempre ve los capítulos se va a acordar, a veces me decía como que te estás haciendo como muy duro, como que ya no era el mismo tacto, ¿sabes? Sí, se me notaba y yo lo sé, porque yo sé que a cosas que uno reacciona simplemente con más emociones, yo dejaba de hacerlo. Y eso capaz me preparó O sea, mucho, como más frío. sí, muchísimo más, pero es por cosas
por poner un Porque la ejemplo, vida te está tú en haciendo primer así. año de medicina, en anatomía, te la pasas tocando cadáveres. O Claro. sea, es algo que quizás la gente al día a día no tiene que ver. No, pero te entiendo. O cuando ya estás en cuarto, quinto año o pisando las emergencias, o ni siquiera tienes que estar tan avanzado, pisando por el hospital, fallecía gente al lado tuyo cada rato, tal. O sea, situaciones que te hacen endurecerte, que no siempre es lo mejor, pero ahí voy otra vez al punto de que no todo el mundo es igual. A mí eso me preparó mucho con el tema de volver a emigrar a España, volver a estar solo, separar un tiempo tal, pero no todo el mundo lo maneja igual y tampoco es muy bueno tener esa coraza tan fuerte porque yo mismo hoy en día digo a veces que soy demasiado seco en muchas situaciones, ¿sabes? Sí, a ver, yo también, a mí no me, o sea, emocionalmente no me afectó emigrar, primero porque estaba contigo, que eras un Exacto. apoyo emocional fuerte porque siempre hemos sido un equipo muy grande. Y también porque ya yo estaba separada de mi familia emocionalmente, ¿sabes? Sí. Por diversas razones. Entonces yo siempre he sido una persona muy fuerte independientemente. Yo nunca he necesitado de nadie para salir adelante, ¿sabes? Entonces como que yo siempre he sido las cosas, ¿sabes? Yo siempre he echado para adelante sola. Yo me pagué mi universidad sola, yo eché para adelante sola, yo todo sola. Entonces era como emigrar para mí, Sí, no necesité ese balance, pero es pero un tema importante porque no todo el mundo es no como todo el mundo es nosotros. así, correcto. Y si tú tienes un núcleo familiar muy Muy bonito, que unido, son todos muy unidos y tal, te va a exacto, afectar más y lo tienes que ya tomar en cuenta. exacto. Y quizás buscar tus propias estrategias de que te afecte lo menos posible. Y de eso también hablamos en un capítulo porque es muy distinto salir a afrontar tu día a día y sobre todo que te vas a estar enfrentando a obstáculos, a que quieres lograr ciertas cosas con un estado emocional óptimo o que estás bien, a que estás todo el día deprimido, triste, que se ha visto casos de personas que capaz no les está yendo tan mal desde nuestra perspectiva, como que bueno, ya estás teniendo un sueldo, tienes dónde vivir, tal, tal, pero están con una mentalidad, no, yo me quiero regresar porque mi familia y tal. A cada quien le afecta distinto, todo es No, válido, no, ¿sabes? y que ponte en contexto, una persona que tiene una familia muy unida, que está en Venezuela, que es súper cercana, se vino aquí él solo y está pedaleando en globo con una lluvia cayéndole en pleno invierno, sin ropa de invierno, llega a casa, ¿qué va a hacer? Se va a poner a llorar y no va a tener Sí. a alguien que le... Y es distinto venir solo a casa a llorar solo a que venga y esté la mamá y le diga no te preocupes y tengan comidita caliente. Entonces, Es algo que tiene que tomar en cuenta. es difícil, pero piensen que si es para corto plazo y luego van a poder traerse a su familia y tienen un objetivo, va a valer la pena. O ayudarlos más. Sí, el siguiente punto, y yo también lo veo muy importante, es que a pesar de que todo lo que hemos dicho, no estás llegando a un lugar donde están los alienígenas. O sea, que no es que no vas a poder hacer Que amistades seas eso, nuevas y conexiones nuevas, cosas que es que muy importante. socialices. Porque una cosa que también tienes que tener en cuenta es que si al emigrar, o sea, dependiendo si lo haces por un tiempo pautado o no, pero tienes que empezar a conectar y mientras entre antes lo hagas, mejor. Porque vuelves a hacer un círculo de amistades, conexiones, el famoso networking, que es esas conexiones que te pueden servir para todo. O sea, y literalmente el volver a tener personas en tu alrededor de que quizás algún día puedas contar con ellas. Que el primeros años no los teníamos, pero hoy en día yo sé que ni que Dios lo quiera pasar algo, tengo a quien levantar el teléfono y llamar. Claro. Que al comienzo no lo tienes, pero eso se va cultivando haciendo amistades. Entonces, quiero decir como que tienes que estar abierto a hacer nuevas conexiones, nuevas amistades que quizás vengan a través del trabajo o etcétera. O de simplemente no deprimirte, no encerrarte y salir a tomarte un café, salir tú a disfrutar, salir a hacer algo, alguna actividad, que capaz no sea a clases de bachata, porque te gustaba bailar, te apuntas a las clases de bachata y ahí conoces a gente de tu entorno que siempre te gustaba y empiezas a crear conexiones y empiezas a salir al cine, lo que sea. Sí, y el siguiente punto, que es disfruta y date capricho, quiero decir que a pesar de que estamos planteando el video como de ser muy cuidadoso, muy planificado, no gastar y tal, si eres esa persona que se enfrasca mucho en llegar al punto que quieres, no olvides disfrutar también un poco. Claro, porque Dentro, si no, literalmente tienes va a llegar que, un punto en el que no vas a disfrutar la vida y la vida se exactamente. trata de también premiarte cuando estás trabajando por eso. Claro, tienes que empezar a verle como quien dice el queso a la tostada, Exacto. aunque gastar un poquito en una salida te haga quizás no ahorrar tanto, pero te puede mantener en un mejor estado mental, emocional y que empiezas a disfrutar Anímico. de todo eso que querías cuando te planteaste emigrar. Estás diciendo como, ya lo estoy viendo, no, y estás viendo las cosas distintas, porque aquí empiezas a hacer cosas que antes no podías, porque incluso yo cuando llegué aquí,
que yo sé que ya no es lo mismo, ya hay mucha abundancia en temas de productos, que aunque estén caras las hay, pero cuando yo me fui de Venezuela no había nada. Y yo cuando llegué aquí, que pisé un supermercado, yo quedé embobada y eso no puede ser, no es lo normal. En todo país tiene que haber leche, queso, papel higiénico, todo. Pero que yo llegara aquí y pudiese hacer el mercado con todo lo que yo quisiese y ver helados de todas las marcas y leches de 7 tipos y quesos y ser feliz con mi carrito de supermercado, eso para mí no tenía precio y yo me sentía feliz con eso y decía, ah, bueno, esto que me gané cuidando a la niña, que de pinga gastármelo. Entonces, eso es Sí, lo que tú dices, aunque la niña me chupaba energía porque era una responsabilidad muy grande, porque yo decía, uff, esta niña no es mía, que no le pase nada, pero después decía, mira, yo estoy ayudando y esto es lo que nos vamos a comer, la cenita. Entonces, eso es como el punto al que va, Alex, premiarte y no tampoco autoexigirte demasiado. sí. Aunque no me quiero poner, Melancólico. no, político. Ah, pues yo qué raro que Alex sea Ahora melancólico. estaba analizando y no sé qué es peor, si ir al supermercado y no conseguir nada, que era el 2016-2017, Que o que conseguir haya de ahora, todo y no tengas el dinero para que tu familia lo pueda tocar. peor es la segunda opción. Sí, sí, lamentablemente eso, Yo prefiero, eso, porque si no hay nada, pues nada, es porque imagínate tú, es como tener hambre y ver un helado ahí. Si no tienes, la segunda opción es peor 100%, que ni la sí, pensé. y yo creo que eso es uno de, voy a conectar eso ya vamos a hacer el cierre del capítulo, nos quedan 2 puntos, Pero sí, que nos es encadenamos, señores. un mensaje positivo para quienes están dispuestos a emigrar. Yo creo que yo conectaría con que Ciérralo, DJ. como que vale la pena emigrar. Mi respuesta inmediata es sí. Y mi respuesta inmediata es sí porque hoy en día hemos logrado muchas cosas que ese día anterior, antes de venirnos, o sea, yo me acuerdo siempre de una parrillada que hice con mi familia un día antes y no hubiese soñado nunca con lograrlo. Pues nada, yo muy pocas veces he visto a alguien así, y menos mal que no se iba a poner melancólico. Sí, Pues hay una pregunta que no se dice, lo puedo responder mejor. ¿qué llevaríamos en nuestra maleta si tuviésemos que emigrar mañana nuevamente? Y yo la voy a responder, señores, antes de que esto se ponga Ujú. triste. Y mi respuesta y la de Alex sería Anala. Anala, que está allí. Y bueno, mi respuesta también es que sí emigraría, obviamente, porque hay muchas oportunidades que nos ha dado este país, estamos muy agradecidos y muchas experiencias bonitas. Hemos echado pa'lante, hemos reído, hemos llorado y vamos a seguir a por más. Tenemos muchos sueños, muchas metas y de esto se trata este Sí, podcast, que hay que luchar por tus sueños y si hay algo una corazonada que te dice, ve hacia allá, tú síguela. no, y después de todos estos años, sí me tocaría volver a emigrar por X o Y, lo volvería a hacer si es para seguir mejorando nuestra calidad de vida. Así ¿Con quién? que Con nada. con nada en la maleta. Bueno, en la maleta no. En la maleta, se va conmigo en Bueno, el avión. esperemos que haya sido productivo el video para ustedes, el capítulo. Ese era el fin. Esa era la idea. Si necesitan la ayuda que sea, las dudas que sean, déjenlo en los comentarios. Intentaremos responderlas. Bueno, siempre lo hacemos. Respondemos todo. Pero yo creo que aquí ya, bueno, pues nos explayamos. Si les gustaría algún otro capítulo de algún tema que se nos escape o de algo en particular, déjenlo en los comentarios, como siempre decimos, que nos sirve de ideas para nuevos episodios. Y No nunca olviden olviden, darle like, suscribirse, compartirlo y recuerden que pase lo que pase nunca es tarde para emigrar y entrenar la vida. chao, chao.